Bueno, señoras y señores, como todos los miércoles, a partir de las 21 horas, tenemos todos una cita muy, pero que muy importante en esta estación de radio, y es una cita pues con la literatura, con las artes, la escritura, la novela y con tantas cosas tan interesantes que tiene que ver con este entorno, que ya a veces me antoja que igual tengamos que hacer no solamente un espacio, sino dos o tres, o todos los días hagamos de pronto, pues ¿por qué no?, un pequeño programa, aunque sea de 10-15 minutos, porque la verdad hay hambre, hambre de literatura. Comentarles que con nosotros tenemos, como siempre, a nuestro escritor, poeta, filólogo José Guadalajara, que ya lo tenemos ahí en directo. Y hoy, además, pues aparte de las microhistorias que vamos a tener con una voz súper, súper especial que ahora presentaremos. Bueno, yo he estado viendo antes de iniciar el programa y antes de hacer las presentaciones, tanto la narrativa de lo que vamos a poner aquí hoy. Es que es una sorpresa, es que no, ni siquiera me atrevo a decirlo. Y lo que vamos a hacer de una, si no, vamos a presentar primero a José, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, José Guadalajara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, noches. Un miércoles más nos convertimos en alquimistas de las letras para traer la emoción de soñar con la piedra filosofal del conocimiento a todos nuestros oyentes. Así es, y además hoy con un montón de sorpresas que tenemos aquí, porque creo que ha habido, ¿cómo decirte?, una buena aceptación a esa propuesta de escritores, novelistas, gente joven, pues que quiere también, entre otras cosas, que es otro de, digamos, de los proyectos que tenemos aquí para poder lanzar, digamos, esos escritos a través de la radio. Pero eso, que tú estás ahí más de cerca, quiero que seas tú que lo vayas contando lo Pues que vamos a traer. así es, Jorge. Hemos incorporado una nueva sección todos los miércoles, una nueva sección precisamente para que todos aquellos que escriban y quieran que sus textos se oigan a través de esta emisora, puedan enviarnos sus textos en esta sección nueva que se denomina precisamente Me gusta escribir. Todos aquellos que queráis participar, podéis enviar una grabación con el texto que hayáis escrito para que el jurado que selecciona estos textos dé su veredicto y considere oportuno emitirlo en este programa. Para más información se puede acceder a la página de escritoresenrivas.com. Escritores en Rivas, donde pueden encontrar las bases y la normativa para participar en esta nueva sección. Me gusta escribir, Jorge. Pues a mí también me gusta escribir, pero no voy a participar como jurado, que quede claro, porque yo seguramente me va a pasar como los de Got Talent, que todo me va a parecer bien. Así que esto os lo dejo a vosotros, que sois los expertos y sois los que mejor vais a saber cómo va a ir esto. Lo que sí voy a, digamos, adelantar un poquito, porque me encantó, dos cosas. Vamos a tener, entre otras, al escritor Alejandro Romera, y vamos a tener una de las voces más auténticas leyendo una narrativa de microhistoria, nada más y nada menos que de Ingrid Elwes. Dios mío, no sé dónde has sacado esto, José, pero mira que se me ponen los vellitos de punta, porque es una voz que conozco. Además es una tipa súper profesional, ha trabajado, y no me importa decirlo, pues para estaciones de radio importantes como la COPE, Radio Nacional de España. Yo he visto por ahí un montón de cosas de ella, y esa voz es muy, muy conocida y ha doblado, ha hecho muchas cosas para películas. Bueno, es una voz auténtica. Yo no sé cómo. Estás en todo lo cierto y yo estoy además muy contento porque Ingrid ha puesto voz, como luego tendremos ocasión de comprobar, a una de las microhistorias de mi libro 100 microhistorias de la historia. Eso será un poquito después porque siguiendo con el ritmo del programa, contando con Ingrid, vamos también a tener la ocasión de encontrarnos aquí en este espacio de la alquimia de las letras, también con una autora que es Raquel Sánchez Muliterno, que nos ha enviado un poema y que después en la sección, como digo, Me gusta escribir, vamos a tener la ocasión de escuchar. El programa está a tope, completísimo, porque cerraremos con la conversación que tú y yo
ya es tradición, mantendremos con los escritores que van pasando por el programa y contamos en esta ocasión con Alejandro Romera, que después haré una breve semblanza. Así que vamos a entrar de lleno ya en lo que es el 8º programa de la Alquimia de las Letras, si te parece, Jorge. Pues me parece estupendo y además con esas ansias, esas ganas ya de ver un poquito todo eso que tú has preparado ahí. Y pues adelante, los fogones están listos para que empecemos a hacer una buena alquimia. Pues mira, vamos a empezar como la alquimia es la alquimia de las letras, la alquimia de las palabras. Vamos a iniciar esto hoy precisamente con otra palabra. Con otra palabra, recuerdas que tuvimos un programa en el que hablé de cómo las palabras no son siempre las mismas, que el río en el que nos bañamos, el río lingüístico, léxico en el que nos damos ese baño, no tiene siempre las mismas aguas, sino que se van modificando a lo largo del tiempo. Bueno, pues con una de esas palabras precisamente me quiero tropezar y me quiero encontrar hoy para hablar de lleno y entrar en uno de los temas que vamos a abordar hoy en este programa, el romanticismo. Todos hemos escuchado muchas veces preguntar, decir o ver, entender qué es la palabra romántico y la palabra romanticismo. Hay hombres y mujeres a los que les dicen, ¿a ti te gusta un hombre romántico o a ti te gusta una mujer romántica? Y sencillamente, cuando se emplea esta palabra ahora en ese sentido, lo que se está queriendo señalar es si le gusta un hombre sensible, una mujer sensible, que tiene una emotividad a flor de piel, que es cariñoso, es amoroso, que ofrece regalos, que trae flores, que trae bombones. Bueno, un poco en esa esfera nos vamos moviendo con la palabra romántico y romanticismo, entendido tal como lo podemos apreciar hoy, en este sentido. Pero claro, la palabra romanticismo, la palabra romántico que hoy tiene este sentido, o por lo menos el sentido más cotidiano, el sentido más directo, arranca de muy atrás. El adjetivo romántico se emplea ya en el siglo XVII, por ejemplo. Fíjate qué atrás nos vamos en la historia de las palabras. Romántico en el siglo XVII. Y tiene quizá una breve relación con lo que hoy entendemos romántico, porque romántico en el siglo XVII se entiende como algo increíble, algo que es producto de una imaginación que se desborda, que se va más allá de la realidad y que se adentra en el campo de la fantasía, de la ilusión. Romántico también es la emoción que se produce en el siglo XVII cuando contemplamos algo que nos emociona, por ejemplo, la naturaleza, una arquitectura, una catedral, un castillo. Es decir, romántico es esa impresión que se nos produce por la contemplación de la naturaleza o, como digo, de una obra arquitectónica. Si te das cuenta, en este momento, en el siglo XVII, la palabra romántico no tiene casi muy poquito que ver con lo que entendemos hoy por un hombre o una mujer románticos. Lo aprecias perfectamente, Sí, sí, ¿verdad, Jorge? totalmente. O sea, fíjate que incluso yo estaba mirando, bueno, romántico, incluso me estaba intentando ir incluso más hacia el medievo con el tema del romancero, con las cosas que viene con el tema de quizás de la forma que antiguamente se tenía, aunque era más la forma de llevar de pronto noticias de un sitio a otro y bueno, por supuesto, también en el plan romántico, ¿no? Pero fíjate, no pensaba que era más actual, pensando que era quizás más hacia épocas tipo la época medieval, hacia el siglo XII, XIII, por ahí. Sí, no, nos vamos, como te digo, o sea, la sensación, la imaginación desbordada, algo increíble, se puede sentir en cualquier momento de la historia. Pero emplear el adjetivo romántico parece que está constatado que data del siglo XVIII, con este sentido que se empleaba en esa época. Pero un siglo después, en el siglo XVIII, el siglo de la razón, el siglo del clasicismo, la palabra romántico experimenta ya una evolución y se refiere a todas aquellas obras ya a finales del siglo XVIII, digo que se refiere a todas aquellas obras que se apartan de la normativa clásica, es decir, del clasicismo, aquello que rompe con las reglas, con las normas, y lo puede hacer de muchísimas maneras.
Romper con las normas, como por ejemplo mezclar el verso y la prosa, como por ejemplo mezclar lo trágico y lo cómico, son formas posibles de romper con la normativa clásica, porque la normativa clásica era muy estricta. En el siglo XVIII una obra de teatro tenía que ser o tragedia o comedia, por poner un ejemplo. Y aquel escritor, aquel artista, porque no solamente hablamos de romántico en la escritura, en la literatura, sino también en la música, música romántica, en la pintura, en la escultura, es decir, que lo llevamos a otro terreno artístico también. Romántico es el que rompe con esa normativa clásica ya a finales del siglo XVIII. Y de ahí en adelante el término evoluciona y llegamos ya en esos mismos finales del siglo XVIII al resurgir de una especie de prerromanticismo que se desarrolla primeramente en Alemania e Inglaterra. Alemania e Inglaterra no se sabe muy bien cuál es la primacía, pero en torno más o menos a estos años finales del siglo XVIII se desarrolla ese sentimiento prerromántico. Luego, en España, la primera vez que el término se emplea, nos vamos ya al año 1818. Por primera vez, el término romántico en España, año 1818. Bueno, pues aquí en el siglo XX, ya en el siglo XXI reciente, a este señor le conocían antes como el Doctor Amor, le decían Jorge el Romántico, curiosamente, pero todo venía porque siempre en los programas que siempre he hecho teníamos siempre una sección dedicada pues especialmente pues digamos a los valores, a los poemas y entonces le dábamos digamos esa sección. Pero bueno, no, y es correcto, porque precisamente el romanticismo va muy asociado a la idea del amor, pero el amor idealizado y un amor que hace sufrir, un amor que se consigue o no se consigue la más de las veces, un amor que vemos en la obra del romanticismo siempre tratado desde esta perspectiva, la búsqueda del símbolo, la búsqueda de lo ideal, la búsqueda de la perfección. El hombre o la mujer buscan lo perfecto, lo ideal. Y claro, en esta sociedad del siglo XIX, de esa búsqueda de lo perfecto y de lo ideal, en una sociedad que no gusta del todo por los condicionamientos políticos y sociales, esa búsqueda de lo ideal se lleva siempre, casi siempre, al fracaso. Por eso hubo, curioso detalle, tantos suicidios en los años de finales del siglo XVIII y todo lo que es el romanticismo europeo. Porque hay que recordar que en España el romanticismo empieza algo más tarde. Podríamos decir, como fecha clave simbólica, que el romanticismo español arranca del año 1833, con la muerte de ese rey al que llamaron y llaman el rey felón, que fue Fernando VII. Cuando muere Fernando VII en el año 1833, se abre para España un signo de apertura, de mayor libertad, que hace que muchos exiliados puedan regresar a la patria, a la nación, y románticos que se habían tenido que huir por la época de persecución de Fernando VII, y entonces el romanticismo que exalta la libertad, exalta el individualismo también, pueda brillar con total plenitud durante unos años. la verdad que bueno, te quedas así pensando, pero lo que sí me queda el hecho y se me queda bastante en la cabeza en lo que me comentabas, que quizás esa frustración de querer llegar a la excelencia, eso provocaba tantas tragedias, ¿no? Tantas muertes, Siempre, siempre. suicidios, porque esas frustraciones, bueno, yo creo que si uno no llega a lo que quiere, pues intentar hacerlo por otro lado, no lo sé, pero es curioso, sí, que había mucha gente que... Seguramente muchos de nuestros oyentes hayan oído hablar de una obra de Goethe, el alemán Goethe, Werther, Las penas cuitas del joven Werther. Bueno, esta obra de Werther tuvo tanto impacto en su época. Werther acaba suicidándose por causa de un amor frustrado, acaba suicidándose y parece ser
que ese suicidio de Werther, de todos aquellos jóvenes románticos sensibles que leyeron esta obra en la época en la que se escribió, finales del siglo XVIII, acabaron muchos de ellos también suicidándose por imitación, porque no alcanzaban esos ideales, esa perfección, esa búsqueda. Evidentemente, esto es un error, claro, un error dramático, trágico, pero fue así, Jorge. Incluso yo pienso que algunos buscaban en la muerte lo sublime del romanticismo. Está ahí precisamente lo sublime del romanticismo, cuando no se consiguen los ideales y se choca constantemente con la realidad, hay también un sentimiento en la persona que lo vive de víctima, de victimismo, de creerse superior a los demás. El hombre o la mujer románticos vivían en un individualismo, en un yo pleno, que los apartaba de la sociedad, de la norma común de la sociedad de su tiempo. Había y se producía una huida y una búsqueda, precisamente una evasión del mundo real. Y esto se hacía de una forma muy curiosa también, mediante la literatura, mediante la música, mediante el arte. Y otra forma era de buscar la evasión, buscar mundos sorprendentes, mundos que ya no están. La búsqueda del pasado, por ejemplo, la Edad Media. Fascinaban los castillos, fascinaban las ruinas, fascinaban los cementerios, los lugares lóbregos, oscuros. Fascinaba la noche y fascinaba, ahora luego vamos a hablar de ello también, Otros la luna. niveles. Seguimos con nuestro escritor José Guadalajara y hablando pues de estos temas que de verdad pues yo no sé, la gente está por ahí pues como alucinando. Yo voy aquí a través de un poquito de las respuestas que van dando por aquí y bueno, la gente se queda así un poquito como diciendo, wow, sumando los cadáveres, en fin, un poquito revolucionando lo que acabas de decir, ¿no? Vamos a ver esos cadáveres a la luz de la luna. El programa pasado, que era el programa número 7, también hablamos así un poco de paso de la luna, porque el número 7 también tenía que ver con la luna, precisamente las 4 fases de la luna, cada una de las fases duraba 7 días. Bueno, no entramos en este poder y en esta sensación y esta importancia simbólica que tiene el número 7, sino que nos centramos en la luna. ¿Cuántos sueños, cuántas ilusiones, cuántos misterios no se han desarrollado y han vivido dentro del ser humano con la luna como protagonista? Es lo que yo me pregunto en primer lugar. Y me pregunto también, antes de que en el año 1969, el 21 de julio de 1969, el hombre pusiera su planta, pusiera su pie astronáutico por primera vez en la luna. ¿Recuerdas aquel episodio? Nosotros que somos ya un poco avanzados en edad, seguramente tenemos oyentes muy jóvenes y de todas las edades, pero el año 1969 es un año que se queda en la memoria como otros años que han quedado en nuestra memoria porque sucedieron hechos fuera de lo normal. Y pisar la luna por primera vez es un hecho de lo normal, ¿verdad, Jorge? Totalmente de acuerdo y además en aquella ocasión yo tenía 8 añitos, no se me olvidará, en el pueblo, ahí en la escuela de un pueblo, nos llevaron al salón, a la única televisión que había en el pueblo, nos sentaron allí delante de aquel trasto que era pequeño para realmente para lo que era el pueblo y toda la gente que estábamos y fue un acontecimiento, ¿eh? Llamaron a todo el pueblo, nos llevaron a todos allá y bueno, fue espectacular en blanco y negro porque no había otra cosa, claro. Y, y bueno, Blanco y negro y creo que todavía una sola cadena de televisión. No sé cuándo fue la sí, segunda, pero quizás solamente hubiera todavía una. No lo recuerdo pues eso bien, ese detalle. posiblemente una y estaría la otra a punto de salir, porque sí me acuerdo, por cuestiones de los famosos dibujos animados que nos volvíamos locos con ellos, de una serie que había, fíjate lo que me viene, lo que me hace recordar ahora, los Jackson 5 en dibujos animados, que yo me hice, claro, de ahí salió Michael Jackson, me hice, pues, claro, seguidor de ellos. Pues mira. Sí, efectivamente. 8 añitos cuando vimos pisar, por lo menos en mi caso, ver pisar la luna. Aquello, como tú dices, fue un acontecimiento importantísimo porque todo el mundo estaba pendiente de ello.
Todo el mundo estaba pendiente de ello, todo el mundo estaba pendiente de la televisión cuando se estaba esperando que iban a hacer la primera retransmisión en directo del primer hombre, que fue Neil Armstrong, primer hombre que pisó la Luna ese 21 de julio del año 1969. Bueno, el primer hombre, hubo dos hombres que pisaron la Luna. A los 20 minutos de que Armstrong pusiera el pie por primera vez en la superficie lunar, luego fue Aldrin, el segundo hombre, el segundo ser humano que puso el pie en la Luna. Tú sabes también que sobre esto se ha escrito mucho y se ha hablado de que si aquello fue un fraude, fue una mentira, fue un montaje, y hay de todo, porque en esto siempre sale de todo, ¿eh? Los que creen que aquello, los que creen porque hay evidencias para saber que fue una realidad, pero siempre detrás de todo esto, siempre también surgen sus leyendas, sus más y sus menos, si realmente fue aquello algo real, porque Estados Unidos entonces estaba un tanto sonrojado por la pujanza de la Unión Soviética, que se le había adelantado en la carrera espacial, y se hablaba, o se ha hablado también posteriormente, de que fue una manera de demostrar que Estados Unidos también estaba ahí en la carrera aeroespacial. Y como digo, se ha hablado de que pudo ser un montaje, algo que a mí me parece fuera de toda duda. Es decir, yo soy consciente y creo con certeza que allí estuvieron estos dos hombres y pisaron con todas las dificultades que tuvo y con todos los riesgos, porque Armstrong, cuando el módulo lunar se posó en la Luna, había un porcentaje de un 50% de que ascendiera para unirse con el Columbia, el Eagle con el Columbia, y pudieran regresar a la Tierra. Es decir, una aventura de todo riesgo, como los viajeros medievales como Marco Polo, del que hemos hablado, cuando se iba a tierras lejanas también. Así es, y además que fíjate, en aquella tecnología que era súper avanzada en aquel entonces, resulta que era un teléfono móvil en este momento, pues tiene más capacidad que toda la tecnología que utilizaron en aquel momento, ¿eh? Porque el tema informático entonces no estaba tan avanzado y cualquier teléfono móvil de ahora que te viene con 3 4 gigas tenía mucha más capacidad que los ordenadores que utilizaban en aquel cohete. Y efectivamente estoy de acuerdo, como en todas las situaciones, historias en el mundo, siempre están los que efectivamente confirman y luego están los negacionistas que decían que, bueno, que aquello era un montaje porque en las fotografías que había de fondo era un fondo oscuro, no se veían las estrellas, intentaban, lógicamente, por el tema de la carrera espacial, que era una lucha entre soviéticos y Estados Unidos, pues a ver quién era el primero que llegaba y hacía, pues eso. Pero bueno, Sí, uno de los argumentos que también se daban en contra, que bueno, que parece que tiene un fácil desmontaje, es el de la bandera. La bandera aparece en las imágenes arrugada, como si estuviera impulsada por el viento. Claro, en la Luna no hay viento. Pero bueno, parece que esta posición de la bandera, que aparece así en muchísimas imágenes, todas las imágenes, es porque, claro, la bandera, al no existir viento, no existir atmósfera, ¿qué era lo que sucedía? Que había que sujetarla con un soporte horizontal para que estuviera recta, si no se hubiera venido hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, es una de las razones que se señalaban también como posibilidad de que al estar la bandera con esas arrugas, con esas ondas, pues indicase que era efectivamente un montaje. Pero bueno, hay muchos argumentos a favor, por supuesto, a favor y en contra también otros cuantos. Lo que duró el paseo espacial fue aproximadamente un paseo de unas 2 horas y media de estar sobre la superficie lunar los astronautas del Apolo 11. 2 horas y media. Luego hubo, como todos sabemos, otros viajes lunares, otros viajes a la Luna. Y llegaron incluso a estar otros astronautas hasta 20 y tantas horas sobre la superficie lunar. Pero este primer paseo había mucho riesgo, no se sabía hasta qué punto los trajes espaciales podían resistir las temperaturas de la Luna y duró 2 horas y media. Eh, Hay una frase muy conocida, que fue la primera que dijo Armstrong, que la habrás oído, como la han oído muchos de nuestros oyentes, aquella frase que también se ha discutido mucho sobre ella, porque se dice que si Armstrong la pensó un poquito antes de pisar la Luna o la tenía ya preparada desde hace un tiempo. Y bueno, hay opiniones también de todo tipo. ¿Te acuerdas de aquella frase? pues Un creo recordar, pequeño,
que era algo así como un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, o al Un revés. gran salto para la humanidad. Un Esto es. pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, Vaya, algo así, sí. efectivamente. Pues sí, Bueno, pues quería yo también, estamos hablando de la Luna desde un punto de vista realista, pero antes hemos hablado de la Luna también desde un punto de vista del romanticismo. Y en la microhistoria que vamos a escuchar ahora, en la prodigiosa voz de Ingrid Elwes, pues quería señalar que la Luna tiene también otras motivaciones y, por ejemplo, para Becker, Becker escribe, aparte de sus famosas rimas, que son muy conocidas, que son las que le llevaron a la fama. Probablemente si no se hubiesen publicado prácticamente a los meses bueno, a los meses se preparó la edición de las rimas de Becker, salió en el año 1871, un año después de muerto. Seguramente Becker sería un desconocido. Bueno, Becker escribió leyendas. Hemos leído sus leyendas, El rayo de luna, de la que voy a hablar ahora brevemente, Maese Pérez el organista, por ejemplo, La corza blanca, bueno, El monte de las ánimas, otras muchas más. Bueno, mira, en El rayo de luna, Becker, que es un romántico, un post-romántico, nos cuenta la historia de un personaje que cree que en una noche oscura una aparición, una especie de visión de un vestido, de un haz luminoso, representa a una mujer que está por allí escondida, oculta o caminando por el bosque. Bueno, ese vestido que ve a lo lejos, un vestido blanco, la orla de un vestido, él cree que es una mujer y se lanza a perseguirlo. Bueno, aquí Becker vemos que desborda su imaginación y nos encontramos a un poeta completamente romántico, influido por el mundo de los ideales. Cuando después va caminando persiguiendo a esta mujer, se le deshace el mundo porque se da cuenta que el traje que él se había imaginado que era una mujer que llevaba ese traje, resulta ser un reflejo de un rayo de luna. Bueno, pues mira, yo he querido combinar en la microhistoria que ahora vamos a escuchar, he querido combinar dos momentos. Por una parte, el alunizaje del año 1969, Armstrong, y por otra parte, el poeta Becker, que vive en el siglo XIX. Y he hecho aquí una mezcla confundiendo a uno y a otro a propósito, llamando a Armstrong poeta y a Becker astronauta. Vamos a escucharlo en la voz de Ingrid Elwes, que como ya tú has señalado, es actriz de doblaje y locutora. Una luchadora nata, emotiva y, como vamos a escuchar, con una voz prodigiosa. Un pequeño paso para un hombre. El poeta Neil Alden Armstrong pisó sin gravedad un rayo de luna del astronauta Gustavo Adolfo Becker. En los ocasos del romanticismo, lo había confundido gravemente con el Apolo 11. Pero el bate estadounidense, tan romántico al dejar su huella sobre el polvo lunar, le aseguró que realmente era la orla de un traje de mujer. Los dos enamorados viven aún de uno de sus viejos ideales y han cubierto con sus sueños la memoria de los hombres. Desconozco... Es grave. Si aquel gran salto para la humanidad sucedió en 1862 o tal vez en 1969. El amor del mundo. Oye, qué voz, me lo están diciendo por aquí a través del Facebook, qué voz tan increíble. Y la gente me está diciendo, wow, pero es que esa voz me suena de haberla escuchado en alguna película. Efectivamente, ha hecho muchísimos doblajes de películas internacionales. Entre ellas se me ha venido ahora creo recordar, La Guerra de las Galaxias. Bueno, eso, mira, un día, si te parece, Jorge, y Ingrid está de acuerdo, podemos pedirle que converse con nosotros por aquí. Se lo voy a decir, a ver si le parece oportuno. Le Sería traemos aquí y nos va a contar muchas cosas porque Ingrid también
tiene un gran repertorio de conocimientos que transmitirnos. Así que se lo voy a decir, se lo voy a transmitir y nos va a aclarar todas estas cosas y muchas más, si te parece. Vamos ahora con la nueva sección, que es Me gusta escribir. Y en esta nueva sección, que recuerdo, todos los oyentes que quieran participar, a los que les guste escribir, que tengan amor hacia la literatura, hacia la alquimia de las letras, de las palabras, pueden entrar en la página Escritores en Rivas, donde van a encontrar las bases para poder intervenir aquí. Con una audición como la que vamos a escuchar hoy. Hemos recibido ya unos cuantos textos en nuestro correo que encontrarán, como digo, en esa página para que el jurado decida sobre la importancia de poner aquí, emitir estos textos que nos han enviado nuestros oyentes y nuestros concursantes. Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Raquel Sánchez Muliterno. Vamos a escuchar ahora el poema, que no lo lee ella, como vamos a ver, sino que está puesto en labios de otra persona. Bueno, Raquel es psicóloga, es escritora, tiene una novela titulada Martina Benarrot y al mismo tiempo también un poemario publicado que es Recuerdos sin dueño. Preside la Asociación Cultural Verso Abierto de ámbito nacional. Bueno, pues el poema que se ha seleccionado como primera selección de esta nueva sección Me gusta escribir es el poema, repito su nombre, Raquel Sánchez Muliterno, que escuchamos, nada, en un momentito. Dime que me quieres a tu lado, como yacen mar y cielo, allí donde se juntan. Del modo en que el dulce es inmanente al azúcar y con la dependencia con que crecen madera y árbol. Dime que quieres hacerme tuya como si fuera hierba que pertenece a su prado, o igual que el mundo se adhiere al agua en sus tres estados, de la manera en que el silencio se adueña de la sepultura. Dime que soy la huella indefectible de tus pasos y que me sientes agua cuando te haces lluvia, que tú eres mi hilo y yo soy tus costuras, y que vas a remendarnos en el punto justo en el que nuestro amor se ha soltado. Lectura impresionante de un poema de Raquel Sánchez Muliterno a cargo de José Luis Rico. Nos ha sorprendido esta lectura también, Jorge. Otra voz importante, grande, y bueno, yo a veces de verdad te lo digo, que aunque uno está aquí en los medios y todos los días está con gente de todos los niveles y de todos los sectores, escuchar esas voces también a mí me da pura envidia. Tengo tanto que aprender aún. ¡Qué barbaridad! Pues nada, vamos a darle otro poquito de música para ya iniciar nuestra última sección del programa. En esta ocasión contamos con un invitado especial que es Alejandro Romera, así que unos poquitos minutos musicales y enseguida conectamos con Alejandro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Sí, buenas. Lo único que me parece que no le vemos, mira a ver si pulsando la cámara te podemos lograr ver, si es posible. Bueno, ahí lo tenemos, sí, ahora sí. Ahí. Parece recién salido de un viaje, viene como un viajero, no sé si de la Edad Media, del siglo XVIII, del siglo XXI, pero ahí lo vemos en activo, Alejandro Romera. Encantado de que estés aquí, Alejandro, con nosotros. Mucho gusto, encantado. Buenas noches. Pues, sí. Buenas noches, bien hallado, bienvenido Alejandro, un placer saludarte ahora en vivo y en directo, que nos podemos ver, y de verdad que es un gustazo y un honor tenerte aquí en Radio Latinos, pero con sabor, de la mano precisamente de José Guadalajara, y aquí estamos todos con las orejitas y luego con los ojitos, con ganas de aprender y saber mucho de ti también.
Bueno, pues Cha- vamos a empezar a saber algo de Alejandro. Alejandro tiene publicados varios libros, uno de ellos traducido al portugués. Tienes una novela que es Miradas de Ébano y luego tienes dos libros de relatos magníficos que son Kichai por una parte, luego nos vas a ofrecer, tengo entendido, uno de los relatos de este volumen y tienes también otro libro también encantador, vamos a decir, a pesar del título, porque se titula Miedos. Y un título singular que encaja también perfectamente en lo que estamos hablando hoy del romanticismo, el miedo, el temor, el pánico, lo lúgubre, lo oscuro. Bueno, Miedos es tu tercer libro, que es el que ha sido traducido al portugués, ¿verdad, Alejandro? Sí, Bueno, sí. sí, te oímos bien. Bueno, pues aparte de escritor, te dedicas, eres cámara de televisión, ¿no? Sí, bueno, no en televisión exactamente, pero sí, ahora mismo me dedico a operador de cámara, sí. Eres operador de cámara en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, eso es, en el Bueno, Parlamento. está un poco alborotado el patio, ¿no? Sí, ahora está la cosa de aquella manera. Bueno, pero está parado ahora, no hay sesiones, ¿no? ¿O sí? Claro, ahora está disuelto hasta que haya elecciones. Bueno, así escribes más. Bueno, oye, y se producen, si quieres, vamos un poco antes de por lo literario, vamos por lo televisivo, por lo de cámara. ¿Se producen muchas anécdotas ahí en el patio de la Asamblea de Madrid o no? Bueno, ¿O es aburrido pues aquello? a ver, más bien es aburrido, la verdad, tampoco te voy a engañar, pero de vez en cuando pues sí que se produce, claro, pues algunas anécdotas de, bueno, pues la doble cara que a veces puedas ver, de cómo hay gente que se enfrenta a la cámara desde el punto de vista público, a cómo luego realmente son en los pasillos, charlando, o conoces un poco más a la persona más que a la figura pública, ¿no? En algunas situaciones, pero, pero vamos, en general es aburrido, ¿eh? Tampoco. O sea que hay mucho teatro, ¿no? Hay mucho teatro, aparte de la literatura que nos quieren vender. Sí, también hay algo de teatro, sí. Bueno, Alejandro es un Marco Polo también, en cierta medida, porque, bueno, Marco Polo, viajero del siglo XIII, del que hablamos la semana pasada. Pero tú has viajado mucho, ¿no, Alejandro? Sí, la verdad es que, bueno, pues hasta que luego ya tuve hijos, que ahora con niños pequeños es más complicado, pero bueno, sí que pasé unos cuantos años que intenté viajar todo lo que pude, sobre todo fuera de Europa y no viajar simplemente pues un viaje de 1 o 2 semanas en plan turístico, sino poder estar meses, profundizar un poco en la cultura de los países donde he estado y colaborar allí pues con asociaciones de diferentes tipos también. Bueno, ¿Qué países son los que has visitado, en los que has estado? ¿Cuánto tiempo? pues el primer viaje así tan largo que hice fue a Ecuador. Estuve, bueno, anteriormente había estado en Portugal 5 meses, pero ahí fue un viaje de estudios. Y luego, bueno, en Ecuador estuve también otros 5 meses colaborando con algunas asociaciones. Al año siguiente estuve en México durante 2 meses, también colaborando con un orfanato allí y recorriendo un poco el país. Luego también estuve en Ghana, también con un orfanato, allí viviendo la mayor parte del tiempo en un orfanato y bueno, pues también viajando por el país un poco pues a la aventura, con la mochila y donde cayéramos, ¿no? Y así viajes largos, esos tres. Luego he estado en otros sitios, pero por ejemplo estuve en los campamentos de refugiados saharauis, pero ahí fue solamente 1 semana. Y bueno, pues sitios así un poco más cortitos, ¿no? Pero viajes largos, largos, sobre todo esos tres han sido. Se descubre mucho mundo de esa manera. ¿Y cómo te cambia a ti ese descubrimiento? Porque claro, uno lee los libros, aprende con el contacto en el país, en el entorno en el que vive, pero el viaje nos abre muchos ojos y muchas orejas, muchos oídos, ¿no? ¿Qué descubres y qué te cambia? ¿Cómo te transforma a ti el viaje? Pues la verdad es que te transforma desde muchos puntos de vista, digamos, ¿no? Uno, pues desde el más puramente personal, te hace madurar muchísimo, te ayuda a enfrentar situaciones muy complicadas que a lo mejor pues te imaginarías que no habrías sido capaz de haber podido hacer frente a una situación así. Y bueno, pues con ese día a día y con pasarlo mal, porque en estos viajes ha habido también muchos momentos de pasarlo muy, muy mal y bastantes duros.
y un poco pues renacer de tus cenizas y saber afrontar esas situaciones, ¿no? Y luego, bueno, desde el punto de vista de cómo nos tomamos la vida aquí en Europa, en España, vamos, en Madrid, que es donde yo vivo, pues claro, viajas a otros sitios en donde la riqueza material es prácticamente nada. Sin embargo, observas a tu alrededor muchísimas más sonrisas de las que observas paseando por la Gran Vía, que seguramente sea un tópico, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Es que es la realidad. O sea, descubres una alegría, una fuerza vital en gente que está pasando una situación infinitamente más complicada que cualquiera que podamos pasar aquí, ¿no? Y bueno, pues eso también te da mucha fuerza para tu vida, para intentar tirar para adelante y para entender un poco cómo es el mundo, claro, que no es lo mismo que te lo cuenten a verlo con tus propios ojos, claro. Fíjate que me llevas a colofón a comentarte algo a estos efectos, que he tenido ocasión también de viajar bastante por Latinoamérica, en lo que estás comentando, y es que quizás aquí en Europa sonreímos más a los celulares, a los teléfonos móviles, que realmente a las personas. En estos lugares, precisamente, una de las cosas que más me llama la atención es que quizás teniendo menos cosas materiales, te lo digo porque además esta estación de radio es de ámbito, es multicultural, pero de un 80-90% de gente latina que nos escuchan en 190 países, pero gente latina en general. Que con tan pocas cosas, digamos, materiales o riquezas, son capaces de convertir lo poco que puedan tener con esa sonrisa, porque lo que te llevas, además, yo no sé si te pasa a ti como a mí, pero al final siempre lo que te llevas en estos lugares, y más cuando vas a cooperar, en este caso, pues con asociaciones de este tipo, a ayudar a gente, es esa sonrisa de oreja a oreja que te queda impactado y dices, jolines, yo ahora regreso a Europa, tengo todo y sin embargo esta gente te queda ese recuerdo, pero te queda el recuerdo de la sonrisa. O sea, y además una cosa que también creo que viene a colofón, es que cuanto más sales de tu país, sobre todo viajas, sobre todo el viajar te abre muchísimo la mente, te das cuenta que la riqueza, voy a decir, cultural de un país se hace más grande cuando más se mezclan o se entremezclan, se hace muchísimo más grande. Cuando empiezas a conocer a toda esa gente que de pronto vienen de aquí, llegan aquí a España, te empiezas a mezclar, a conocerlo, pero si has tenido ocasión de viajar, como es en tu caso y el mío, te das cuenta que dices, wow, esto aquí es que te hace más grande, es que no sé cómo explicarlo, es tan grande lo que se puede hacer cuando nos fusionamos, nos mezclamos, pero hay gente que todavía tiene esas reticencias a ver lo que viene de fuera como algo malo. Hay que abrir más la mente y no dejar de ver tanta televisión o escuchar tantas noticias, sino salir, viajar y verlo realmente con los ojos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, todas las culturas tienen cosas muy interesantes que nos sirven pues, para aprender y para mejorar y para también plantear la vida desde un punto de vista que a lo mejor no te lo habías planteado y te abren los ojos y dices, ostras, pues mira, pues es verdad, no había caído nunca en esto, en aquello, o en esta forma de interpretar las cosas y lo que tú dices, hay ¿no? un Pues al final hay un aspecto también, o otro punto de vista o interpretación, y es que estás hablando de que la gente que tú has conocido en estos países tiene una sonrisa, tiene una forma de enfocar la vida que a lo mejor no nos encontramos en el mundo occidental. Pero yo también te quiero señalar, esta gente que vive con escasos medios, que puede pasar hambre, sed, que no tiene ropa que ponerse, ¿cómo pueden ser capaces de sacar esa sonrisa cuando están viendo que en otros países y que en otros mundos, o por lo que tú mismo le cuentas, porque quizá te preguntaran a ti también de dónde vienes y qué haces y cómo es tu tierra? Cuando tú les cuentas esto, tienen que sentir una añoranza, decir, yo también quiero vivir de este modo, ¿no? Es así quizá también, Alejandro. Claro, sí, a ver, es un poco las dos caras, ¿no? Lo que tú también estás comentando, o sea, tampoco podemos caer en la idealización de todo feliz, todos contentos, o sea, sus vidas son muy duras y yo he conocido a personas que están sufriendo muchísimo en sus países. Concretamente, por ejemplo, en Ecuador estuve trabajando con una fundación que era una escuela y comida y demás y recursos a niños con síndrome de Down en una zona bastante pobre, y una de mis labores era pues entrevistarme con los familiares para crear una base de datos de las historias de los niños
y ver un poco más su historia, ¿no? Entonces me tuve que entrevistar con los familiares de aquellas familias y esa gente que en el día a día te saludaban con una sonrisa, solo te mostraban alegría, luego, cuando tú ya te sentabas con ellos a tener una conversación de 1 hora y entrevistar y preguntarles por su vida a fondo, veías que, claro, que era gente que estaba sufriendo muchísimo. O sea, que son dos cosas diferentes. O sea, que son capaces, no todo el mundo, tampoco vamos a idealizar, ¿no? Pero muchas personas son capaces de vivir la vida con mucha alegría y con mucha intensidad, pero a la vez están sufriendo una situación muy dura y unas vidas muy duras. Entonces, claro que lo sufren y que... Tú lo has reflejado, tú esto lo has reflejado en tu novela Miradas de Ébano, ¿verdad? Es decir, ahí viertes toda esta experiencia viajera y estos conocimientos y estas relaciones humanas que has tenido con toda esta gente. Sí, buena parte, no todo. Tengo pensado como un proyecto escribir un libro de viajes con mis relatos en primera persona de lo que yo he vivido, que tengo varios diarios que he ido escribiendo en los viajes y demás, lo que es sin novelar, pero en esta novela de Miradas de Ébano pues sí que hay mucho autobiográfico, claro. O sea, el protagonista, sin ir más lejos, es un chico madrileño que viaja a Ghana a colaborar en un orfanato, ¿no? Y vive muchas de las situaciones que él vive. Las viví yo en primera persona y simplemente les he dado un poquito de Un giro cuerpo, literario, ¿no? sí. Claro, sí. Así que, y bueno, pues simplemente, mira, un detalle del orfanato donde yo vivía en Ghana, una niña a la que yo le cogí mucho cariño, a lo mejor tendría, pues no lo sé, 8 años o así. Un día me cogió por detrás, así en silencio, como que te tengo que contar un secreto, y no paraba más que todo el rato riéndose, con una alegría, con una ilusión en los ojos. Te tengo que contar un secreto. Y bueno, vamos, pero que no nos vea nadie, que no, tal. Y ya me lleva a un rincón y me enseña que tenía un tesoro en la mano y ese día habían hecho arroz para comer. Bueno, pues en un descuido de las cuidadoras de allí del orfanato, quedaba arroz quemado en la olla ya para fregarlo. Y en un descuido, ella se había colado y había raspado 4 granos negros de arroz. O sea, es que eso no se podía comer, estaba requemado. Y lo había cogido y claro, era un tesoro para ella, madre mía. Entonces, claro, por un lado se te encoge el corazón de decir, jolín, una niña de 8 años no debería tener que alegrarse por esto. O sea, tendría que ilusionarse por un juguete, por un viaje, yo qué sé. Pero por el otro lado también decías, jolín, qué capacidad de ilusionarse y de vivir la vida también con intensidad, que para ella eso era un súper tesoro y vamos, aquella tarde fue la más feliz del mundo por haber conseguido rascar ese pequeño tesoro, ¿no?, de la olla. Alejandro, hay que ser valiente para viajar a otros países, no como turista, sino como persona implicada con la cultura que uno va a conocer. Hay que ser atrevido, hay que ser valiente. ¿Se pasa miedo? A ver, en algunos momentos sí que se plantean situaciones que puedes pasar a algo de miedo, pero yo, sinceramente, por mi experiencia por lo menos, creo que es más fiero el león, o sea, es más fiero como pintan al león que realmente el león, porque, pues sí, hay sitios peligrosos, por supuesto, pero si eres responsable, si no te metes donde no te debes meter, si tienes un cierto cuidado viajas, o sea, nosotros, por ejemplo, viajé con mi pareja, con la que hoy es mi mujer, vamos, viajamos a Ghana al orfanato y luego estuvimos durante 20 días más o menos viajando por el país completamente a la aventura, sin haber planificado nada, metiéndonos en autobuses en los que todo el mundo nos miraba con los ojos abiertos de ver dos personas blancas porque no habían visto prácticamente ninguna. Y eso, claro, te lo dicen desde Madrid, viajar por África durante 20 días, así en ese plan, y bueno, te van a secuestrar, te van a robar, te van a no sé qué. Es la sensación que tenemos aquí. Y sin embargo, durante ese tiempo, vamos, casi todo fueron palabras amables, gente que nos ayudó. Sí que te encuentras alguno que te quiere estafar, esto también es verdad, pero no robarte, sino a lo mejor, pues, yo qué sé, cobrarte el doble por un servicio de algo, pues cobrarte el doble de lo que vale o cosas así, ¿no? Pero miedo como tal. Hemos pasado miedo en algún momento, pero luego hemos visto que era infundado, que realmente el temor que teníamos no... No se correspondía. Sí, no se correspondía con la realidad, vamos. Entonces, no especialmente, vamos. Más que valiente, yo creo que simplemente hay que querer hacerlo.
yo era algo que tenía muchas ganas de hacer un viaje de este tipo durante toda mi vida. Y de pronto en el año 2005, por diferentes circunstancias, se me dio la ocasión y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y ya al hacer el primer viaje, todos los demás vienen seguidos porque es que el cuerpo te lo pide, porque es casi una necesidad, vamos. Y yo ahora pues tengo hijos pequeños y no me puedo ir 3 meses por ahí fuera, sino todos los años, si pudiera compatibilizarlo con el trabajo, lo haría, vamos. Además que la experiencia, cuando uno viaja, pues como siempre, el primer viaje a lo mejor es el más complicado porque te encuentras con todo y no sabes a veces, dices, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Pero cuando es el primer viaje, cuando haces el segundo viaje ya llevas la experiencia del primero y te vas dando cuenta, como bien dices, y sigue pasando actualmente, que las cosas no son como te las quieren pintar. De hecho, tú viajas, por ejemplo, te pongo un país al que viajo de vez en cuando, por ejemplo, a República Dominicana. Todo el mundo que viaja a República Dominicana le pregunto, ¿qué conoces de República Dominicana? No, estuvimos en Bávaro, pero has salido a la capital, te has metido por aquí, por aquí, por aquí. No, es que nos dijeron que no saliéramos del complejo porque si sales por aquí va a haber problemas. Y lo primero que hice cuando llegué a República Dominicana fue justamente lo mismo que hiciste tú. Yo llegué allí, había un amigo, por supuesto, de allá, allí me esperaron y me he recorrido República Dominicana de arriba abajo, de izquierda a derecha. Y me he metido en situaciones y en lugares, en la misma capital, en sectores como es el barrio de Herrera, en el Capotillo, Guachupita, Los Tres Brazos, que eso es como decir antiguamente aquí en Madrid, me voy a meter a Vallecas, al Pozo del Tío Ramundo, pero allí a lo bestia, ¿vale? Y si uno pues viaja y con precaución y con la gente adecuada, al final te das cuenta que no es tan complicado. Sí hay que tener cuidado, puede haber situaciones, lógicamente, si te metes en determinadas cosas. Claro, hay que tener prudencia. Claro, No prudencia. miedo, yo creo. Y ir con la gente adecuada que te puede guiar y te pueda dar esa seguridad. Incluso llegar a hacer, a ver si la puedo rescatar, digamos, un pequeño reportaje que hice en una de las cárceles más increíbles, porque en Latinoamérica son complicadas las cárceles para el hacinamiento y todo lo que hay metido, como fue ahí en la cárcel de la Victoria en República Dominicana, donde están mezclados todo tipo de personas, delincuentes, mayores, adultos, niños, y hay una prostitución increíble. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento, porque habrá mucha gente, especialmente voy a decir española, que estará escuchando, y para hablar de esto hay que hablar bueno, como hay que hablarlo, con la prudencia y decir cómo es aquello, porque no es lo que se quiere pintar de lo que es aquello, porque Dominicana al fin y al cabo es un país como otros tantos, como Ecuador, Colombia, etcétera, que han tenido su situación, es un país encantador, ¿vale? Pero tiene sus situaciones, lógicamente, políticas y, bueno, pues es un poquito complicado. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, tal cual Sí, vamos, bueno, estos viajes que has hecho pisando el terreno real, vamos a darle un giro, como luego tú se lo das en el relato que nos vas a leer, le vamos a dar un giro del mundo al revés, y viajas pisando terreno, como digo. Pero ¿cómo son tus viajes literarios? Es decir, como escritor, vámonos a tu faceta de escritor. ¿Por qué escribes? ¿Cómo escribes y por qué lo haces? Uf, complicado, responder. Complicado. Además, bueno, también creo que enseñas a escribir, que tienes un taller literario, ¿no? Algo así. A que la gente puede inscribirse por si acaso quiere aprender tus conocimientos literarios también, ¿no, Alejandro? Sí, tengo un taller de escritura creativa online. Y bueno, a la pregunta de por qué escribo, pues así rápido y conciso, por necesidad. O sea, no podría vivir sin escribir. O sea, publicar es secundario, digamos. Al final es algo que viene después de un proceso y, oye, bienvenido sea y que hace muchísima ilusión, por supuesto. Pero yo llevo escribiendo desde niño. O sea, tengo una caja de zapatos con pequeñas novelas que escribía con 9 años, de a lo mejor 40, 50 páginas, en el típico cuaderno de cuadros donde estudiábamos matemáticas. Pues bueno, yo contaba ahí mis historias, ¿no? Y desde esa edad hasta actualmente no he podido parar de escribir. O sea, a veces escribo cosas con la intención de publicarlo en el futuro y otras simplemente pues por pura necesidad, ¿no? Mis viajes literarios, ¿no? Me comentabas cómo es el proceso, sí, ¿no? Pues, si quieres, por ejemplo, tienes 2 libros de relatos que a mí me parecen magníficos, Kichai y Miedos.
¿Qué es Kichai y qué es Miedos? Pues a ver, para mí los dos libros son muy parecidos. Bueno, tú que los has leído los conoces, sí. Y al final con lo que busco un poco con ambos es profundizar en lo más hondo del ser humano, ¿no? Intentar entender o mostrar situaciones que se nos pueden plantear a todos día a día, pero no simplemente mostrar esa situación como tal, sino mostrarla a través de una metáfora, ¿no? O sea, describir una situación que en realidad está contando otra. Yo en casi todos mis relatos intento que tenga muchos niveles de lectura, ¿no? A lo mejor pues que alguien lo lea y simplemente le guste el relato, se lo pase bien, bueno, pues ya está, pues bien está. Pero que si quieras indagar un poquito y profundizar y tener una segunda lectura, una tercera o una cuarta, que cada vez puedas ir descubriendo pues pequeños guiños y demás, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, un relato de Kichai comienza pues un chico que se está lavando los dientes por la mañana en el cuarto de baño adormilado, abre la puerta de su dormitorio para salir a vestirse y se encuentra un león tumbado en su cama, que lo está mirando fijamente con cara amenazadora, ¿no? Y bueno, pues situaciones como esa, que pueden ser ilógicas, pueden ser un poco fantasiosas, pero que en realidad buscan describir nuestra sociedad o al ser humano individualmente como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese león plantea una metáfora que, bueno, pues si alguien se lo lee, pues lo podrá descubrir. Ahora tampoco puedo enrollarme tanto, ¿no? Pero bueno, siempre intento un poco eso, hacer esa búsqueda de algo que yo quiero denunciar o quiero poner ahí un poco de énfasis y buscar alguna situación normalmente fantástica, aunque a veces no lo son fantásticas, que pueda mostrar esa otra situación que es la que yo realmente quiero contar. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Yo le digo desde aquí a los oyentes que, bueno, si están interesados en leer estos relatos de Kichai y de Miedos, que pueden encontrarlos perfectamente en las redes, ¿verdad, Alejandro? Sí, se puede comprar online. Están online, en papel, en libro electrónico. Eso es, sí, están en papel, en libro electrónico, en audiolibro incluso también. Está Miedos está en audiolibro solamente en Brasil, en portugués, y ahora mismo está elaborándose el audiolibro de Miedos en español, que no sé cuándo saldrá, todavía no está listo. Pues mira, vamos, si quieres, vamos a dar una vuelta al mundo al revés con ese relato que tú nos tienes ahí preparado, si te parece. Vale, perfecto. Pues bueno, se titula, como has dicho tú ya, Una vuelta al mundo. Aquella mañana, el pequeño Nelson se levantó con la sensación de que iba a hacer algo grande. Se calzó sus sandalias y caminó, como cada día, los 5 kilómetros que separaban su poblado de la escuela. ¿Y qué ocurre si le damos la vuelta? El profesor les intentaba explicar algo de geografía y había traído un póster con un mapa del mundo. ¿Cómo?, preguntó intrigado el maestro. ¿Por qué no lo ponemos al revés?, insistió el pequeño. Porque su orientación es esta, Nelson. Siempre ha sido así. Mira, nosotros estamos aquí abajito. Pues yo quiero estar arriba, refunfuñó. El profesor calló durante unos segundos y pensó que quizá no era tan mala idea. Está bien, lo pondremos al revés, les dijo. Pero mañana lo volvemos a colocar en su posición correcta. Los niños comenzaron a reír y entre todos sujetaron el póster boca abajo, mientras Nelson lo apuntalaba con unas viejas chinchetas. Los primeros en notar la sacudida fueron, como es lógico, los esquimales del Polo Norte. Los iglús se tambalearon y los objetos comenzaron a volar en todas direcciones mientras sus cuerpos eran violentamente zarandeados. ¡Terremoto!, gritaron algunos. Pero era mucho más que eso. Poco a poco, la sacudida fue sintiéndose en cada centímetro del planeta. Los grandes rascacielos fueron los que más sufrieron. Estaban construidos a prueba de terremotos, pero no estaban preparados para un giro de tal violencia. Muchos de ellos se partieron por la mitad, incapaces de soportar la fuerza de la inercia. En las grandes ciudades fue donde el caos se hizo más evidente. En las bibliotecas los libros volaban por los aires. En las fruterías, las naranjas y las manzanas chocaban unas contra otras, lejos de la seguridad de sus cestos. Las personas parecían acróbatas, saltando de un lado para otro. Los techos se hicieron suelos y todo se volvió del revés. La sacudida apenas duró unos segundos, pero fue suficiente para cambiar todo de sitio y alterar el orden establecido hasta entonces.
¡Esto es el fin!, se apresuraron a afirmar algunos importantes dirigentes de lo que hasta aquel momento había sido el hemisferio norte. Nadie se acostumbraría a caminar entre lámparas, y los retretes habían quedado pegados al techo. Nada quedó igual. Lo que antes estaba abajo, ahora estaba arriba, y viceversa. Los Estados Unidos quedaron tendidos mientras sus vecinos latinoamericanos los miraban desde arriba. La Patagonia y Alaska, condenadas siempre al frío, intercambiaron sus posiciones. Los ingleses miraban ahora a Europa desde abajo, y más que observar con orgullo como antaño, ahora parecía que suplicasen. Sudáfrica, mientras tanto, se coronaba en lo más alto, como si de puntillas se elevase por encima de todos los demás. Cuando las sacudidas por fin terminaron, y aunque invertido, el planeta volvió a la calma, Nelson, ligeramente despeinado, observó el póster con un gesto triunfal en su rostro. «Profesor», añadió, «¿y si lo dejamos así para siempre?» Idea de casquero el chaval, me gustó. Salió buena, sí. Me gustó, sí señor. Pues como hemos visto y como tú has dicho perfectamente, el relato puede tener una lectura literal, como pura evasión, como puro entretenimiento, leído así tal como lo has leído, y también es obvio, tiene una lectura mucho más profunda. Ahí está la clave también de los textos literarios, precisamente. Sí, también la idea me surgió un poco porque hablando con alguien hace tiempo, ¿no? Pues claro, dijo, ¿por qué los mapas? El norte está arriba y el sur abajo. O sea, se podría haber hecho los mapas así y bueno, pues por determinados intereses seguramente, incluso las proporciones de los países reales, geográficas, no son exactamente iguales que las que solemos ver normalmente en los mapas que nos muestran y bueno, pues claro, ahí hay a lo mejor algunos intereses en que lo veamos así y no como realmente es, ¿no? Geográficamente hablando, claro. Decía Tip y Cole, aquellos humoristas de aquella época de los 60 y 70, que del gobierno ya hablaríamos en otra ocasión. Otro día hablaremos del gobierno, creo que decían algo así, ¿verdad? Algo así, sí, algo así. Da para bueno, mucho, pues yo estoy encantado, Alejandro, con esto que nos has contado y bueno, con la lectura también, la lectura de este texto que yo ya conocía y que me gustó. Fue casi, bueno, es el primer relato de Kichai, si no recuerdo mal. Sí, es el primero, sí. Lo abre perfectamente el libro y luego te vas encontrando con relatos sorprendentes de esta naturaleza o parecida. Con mucho ingenio, escritos, con ese doble sentido que tienen los textos y bueno, aparte de que nos has leído el texto, nos has traído aquí, nos hemos dado una vuelta por el mundo al derecho y al revés con tu experiencia, ¿no, Jorge? Así es, ha sido increíble, hemos descubierto y visto el mundo de otra forma y además que abre la mente pues a imaginar otras formas de ver la vida, las cosas y hay que atreverse, ¿por qué no? No quedarnos, y siempre lo digo, ¿no? Que a ver si viene alguien y lo hace, no, yo creo que hay que atrevernos cada uno de nosotros en el día a día a hacer cosas diferentes. Además, si quieres que haya cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, no te quedes con lo que está todos los días ahí. Me encanta y además... Como eres viajero, yo he sido viajero y sigo siendo viajero, yo creo que tú y yo vamos a tener que hablar muchas cosas y vamos a tener que venir más veces a contarnos muchas experiencias. Bueno, yo encantadísimo, vamos, yo en cuanto me ofrecisteis la posibilidad, acepté encantado porque, bueno, es un placer charlar con vosotros y si me volvéis a invitar, vamos, aceptaré con mucho gusto. Bueno, te tenemos presente y en el pensamiento, ¿verdad, Jorge? Así es, te vamos a tener aquí pues para, bueno, a todos los que pasan por aquí en esta casa, comentaros que tenéis siempre las puertas abiertas para que podáis llegar siempre que queráis y de verdad queremos que estéis aquí con nosotros. Estamos llegando ya a la parte final porque ya nos hemos pasado, pero bueno, es un placer y no nos importa alargarnos cuando merece la pena tener personajes pues como Alejandro Romera y por supuesto siempre de la mano de nuestro increíble poeta y filólogo José Guadalajara. Alejandro, te doy las gracias desde Radio Latinos pero con Sabor por tu presencia, por enseñarnos y por
Dios mío, abrirnos la mente a ver las cosas de otra forma. Creo que es muy importante. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por vuestra labor todos los miércoles, que es una gran labor, la verdad, y que son necesarios muchos programas como estos también. Bueno, gracias a vosotros. Sí. Gracias a todos los poetas, novelistas, escritores y gracias, por supuesto, a José Guadalajara, que es el que realmente, bueno, me ayuda, pero es el que hace realmente todo lo que se está haciendo aquí, José. Bueno, y muchas gracias a todos los que colaboran con nosotros con esas voces que ponen a los textos que estamos trayendo aquí, todos esos textos que se están leyendo y que contamos con voces de primera línea, Jorge. Así es, y también pues a la Asociación de Escritores de Rivas, que toda esa gente que se está moviendo ahí, por Dios, y que vamos a hacer esto un programón tremendo, claro que sí. Pues si hay alguna cosa que queráis decir de últimas, estáis a tiempo. Alejandro, todo bien. José Guadalajara, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias. Y señoras y señores, aquí acaba el programa número 8 de la Alquimia de las Letras. Que les vamos a esperar el próximo miércoles, Dios mediante, y en cuanto pueda editaré el programa para que lo tengamos en YouTube y puedan volverlo a ver. Por favor, no dejes que nadie te lo cuente. Entra, míralo y disfruta. Y eso sí, mucha hambre de Alquimia de Letras. Pues hasta el próximo miércoles. Nos seguimos encontrando y viendo aquí como alquimistas. Gracias, Alejandro. Gracias, José Guadalajara. Hasta la próxima. Chao, chao.